Es el momento de estudiar, hermanas. Las invitamos a que hagamos nuestra mejor disposición y podamos estudiar con el Señor en esta hora, porque hoy es un tema maravilloso, maravilloso. A mí me gusta mucho este tema. Antes quisiera mostrarles algo. Viendo tantos eventos históricos y todo, como que, bueno, yo soy mucho de números. Y el Señor entonces como que, bueno, me dio ese talento de los números y veo como patrones, como cosas allí que parecieran que no son al azar, ¿no? Entonces quisiera compartirles esta parte. Estamos en el cuarto sello y bueno, el cuarto sello es enorme en eventos históricos. Mm, son 1000 años. Entonces ahí vamos con calma, ya vamos para el siglo XIV, XV. Pero quería mostrarles algo como una recopilación pequeña de unos eventos a lo largo de diferentes siglos en la historia. Por ejemplo, miren esto. En el año 301 inicia la persecución en Oriente con Galerio. Ahí estaba Diocleciano. Y Constancio protege a los cristianos. Es como que en el siglo IV, ¿quién va a dominar? La familia de Constantino. Recordemos que Constancio es el padre de Constantino. Y a su vez los hijos de Constantino van a seguir en el poder. Entonces, como que el siglo IV es de los Constantinos. Sí, entonces es para analizar, digamos, estos eventos como claves en cada siglo, ¿notan? Si nos vamos 100 años más adelante, casi 100 años, ¿no? Vamos, digamos, al 395, fíjese que hay un cambio importantísimo, ¿sí? Y ese cambio va a afectar los siguientes 100 años o más. Es como que siempre que se va a acabar un siglo, a empezar otro, hay algo que marca la historia, ¿sí? Miremos qué pasa acabando el siglo V y iniciando el siglo VI. Clodoveo se pasa al catolicismo, mira, 496. 4 añitos antes de cambiar de siglo, Clodoveo se pasa al catolicismo y ahí empieza la dinastía de los merovingios, perdón, ¿sí? Si avanzamos 100 años más, Inglaterra se vuelve al catolicismo e Inglaterra se vuelve como la caja fuerte del papado, ¿sí? Porque de ahí el papado tiene mucha riqueza y tiene un segundo ejército. Ya tiene el ejército de Clodoveo, los francos, de los merovingios, y ahora tiene el ejército de Inglaterra. Y a partir de ahí, entonces va a gobernar con esos dos ejércitos. Si notan, y cuando fue 3 años antes de terminarse el siglo, 597, 3 años antes. Si uno avanza más, 100 años más, en el 695 los mayordomos de palacio de Francia toman control de Francia. Ya no son los reyes merovingios, sino ahora los mayordomos, que aunque no son reyes, toman el control de Francia. Sí, entonces, ¿y cuándo ocurre? 5 añitos antes de terminarse el siglo. Y esos mayordomos en los siguientes 100 años van a gobernar Francia y el mundo, junto con el Papa, desde luego. Avancemos 100 años más. ¿Qué pasa en el año 800? Coronación de Carlomagno. Vuelven los emperadores. ¿Sí notan? Y a partir de ahí viene la hegemonía carolingia. Carlomagno, su hijo Ludovico, etcétera, etcétera, en adelante. Y son los que van a gobernar el mundo con el Papa los próximos 100 años. Ahora, ¿qué pasará 100 años después? Miren, año 900. El último emperador carolingio, Luis el Niño, al este de Francia. O sea que aquí se va a acabar los carolingios y entra en escena Alemania. ¿Y cuánto ocurre esto? Justo terminándose el siglo, iniciando el siglo X, que es el año 900. ¿Notan? Nos vamos 100 años más adelante. 100 años más adelante. El año 1001, el Papa Silvestre II huye de Roma por una guerra que se arma en la ciudad y comienza la llamada pornocracia. Así lo han nombrado los historiadores. En la era de los papas
degradantes, que se degradan la Santa Sede y todo el catolicismo. Se dedican a tener amantes y a hacer burdeles en sus palacios y a conseguir dinero y vivir en lujos. Entonces esto marca ese siglo XI, porque todos los papas que siguen ahí desde Silvestre II empiezan una decadencia absoluta. Ya venían desde antes, ¿no? Pero este como que lo marca aún más, ese siglo. ¿Qué pasa 100 años después? Fin de la primera cruzada por el Papa Urbano II, conquistan Jerusalén. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Cruzada, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Se acuerdan la tabla que vimos de cruzadas? Todo empezó con la primera. Y justo ahí, terminando el siglo XI y comenzando el siglo XII. ¿Sí notan? Vámonos 100 años más adelante. ¿Qué sucede? La persecución contra los albigenses que hemos visto. ¿Quién? Papa Inocencio III. ¿Cuándo empieza? En el 1198, justo 2 años antes de terminarse el siglo XII e iniciar el siglo XIII. 100 años más, ¿qué pasa en el 1300? El primer jubileo católico. ¿Sí notan? Primer jubileo católico. ¿Quién? Papa Bonifacio VII. Año 1300, siglo XIV. ¿Y qué pasa durante el siglo XIV? Hay 3 jubileos y el jubileo se convierte en una arma para conseguir muchísima riqueza para el Vaticano. Y es el punto máximo que alcanza la Iglesia Católica y de ahí empieza a degradarse. Entonces miren que cada vez que hay un cambio de siglo, algo ocurre importante. ¿Sí notan? Un evento que marca lo que va a pasar en los siguientes 100 años. No los he puesto todos acá, pero me acuerdo que todos lo conocemos, 1798. Papa Pío VI es tomado preso por las tropas francesas y acá cambia el mundo y hay otra era en la historia. Este cambio sí que es aún más fuerte en el mundo. 1798, eso es terminando el siglo XVIII para iniciar el siglo XIX. Y el último cambio que hemos tenido, el último cambio de siglo, ¿cuándo fue? En el año 2000. ¿Y qué pasó ahí cerquita? 2001, caída de las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Y cambió el mundo? Sí, cambió el mundo. Hemos perdido libertades, se armaron guerras que no existían. Bueno, ya la hermana Alcira nos contará todo esto, a qué se debe, pero es para que miráramos que es como si todo esto estuviera planeado, ¿notan? Todo estuviera planeado. Nosotros apenas estamos acá en un pedacito de esta gran historia, pero parece que nos hubieran planeado cada 100 años todo, lo que ha de acontecer. Y hoy en día, desde la caída de las Torres Gemelas, estamos en una guerra silenciosa, pero que ya no es tan silenciosa porque estamos en medio de una pandemic del bicho y las cosas se están encrudeciendo. Ya estamos en el 2022, según como cuenta el mundo. Pero no es aislado. Ha pasado cada vez que hay cambio de siglo. Eso quería compartirles, hermanos, para que tengan en cuenta de que todo esto tiene un trasfondo. Y ya por medio de las hermanas Elcira, el Señor nos va a explicar todo ese trasfondo que hay. Porque esto no es al azar, esto ya no es que las cosas ocurren al azar. Esto ya es como un plan cada 100 años, como que primero está Satanás allá detrás haciendo su agenda. El Señor, desde luego, en este conflicto le permite a él actuar y es como si se planificara 100 años para el mundo. Bueno, ya veremos. Bien, hermanos, eso queríamos compartirles en primera instancia. ¿Yo puedo tomar fotos del principio de estas fechas? Sí, señor, ahí está. Creo que ya está ¿No todo hay en la otra, lista. no hay otra fecha anterior al 301? No la he puesto. Ah, Debe haber, pero no la he estudiado. listo, viene desde ahí, de 301. Sí, Listo, como que la encontré ahí, no quiere decir que no haya, voy a probablemente sí. tomarle, listo, voy a tomarle ya la foto.
Sí, para que ustedes mediten y miren que no es al azar esas cosas, ¿sí? O sea, hay algo ahí detrás, hay algo ahí detrás. Entonces, bueno, interesante y eso nos ayuda también a citarnos a situarnos en la época en que estamos viviendo. Este siglo nuevo ya no lo planificaron hace tiempos, pero y la intervención divina también es importante mencionarla, ¿no? Gracias al Señor. Si Dios no hubiera intervenido, quién sabe qué estaríamos en este momento, hermanos. Bueno, entonces ahora sí, yo creo que vamos a leer el sello correspondiente. Bueno, el mensaje que leemos casi todos los sábados. El Señor dice al ángel de la iglesia de Tiatira: el Señor Jesús se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Y escribe: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, símbolo para el papado, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella, la iglesia apóstata. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. Hasta ahí vamos a leer. Recordemos que hay dos grupos: los que toleran a Jezabel, o sea, que son fervientes católicos, pero son sinceros, aman al Señor, pero no tienen de pronto la luz, ¿ok? De discernir que esa Jezabel es un símbolo para el sistema del papado, ¿sí? Ese sistema religioso en el que está corrupto, está caído, apostató hace muchos siglos. No es fácil verlo, ¿sí? Pero ahí están, el Señor los reconoce, ¿ok? Y les hace un llamado. Y hay otro grupo, como los albigenses, cátaros, valdenses, paulicianos, bueno, todos los que hemos visto, que no tienen esa doctrina. Ellos siempre han tenido la doctrina de que esa Jezabel es el papado. Es un símbolo para el papado. Entonces ahí están los dos grupos del pueblo de Dios durante la Edad Media, porque este es el mensaje de Tiatira, es un mensaje para el pueblo de la Edad Media, para el pueblo del Señor de la Edad Media, ¿ok? Dos grupos. Bien, entonces de ahí vamos a ver, vamos a entrarnos en el siglo que estamos, el siglo XIV estamos estudiando, del 1300 al 1400, y allí se levanta un grupo de reformadores muy importantes. Ya vimos el primero el sábado pasado. Los que no han visto, por favor, el tema, adelántense. Es muy bueno. Los que no han leído El conflicto de los siglos, el capítulo 5, léalo. John Wycliffe. Maravilloso tema el que vimos en ese momento. El primer, digamos, reformador reconocido, publicitado, más no es el primero, ¿no? Digamos, es como que hay un cambio de era. Estábamos ahí discutiendo un cambio de era, cambio en tiempos, en donde aparecen unos reformadores que van a hacer mucho ruido en el mundo. Y hoy le toca el turno a unos reformadores de un sitio en el mundo que es muy bonito y es declarada la ciudad más bonita del mundo. Se llama Praga, la capital de la República Checa. Y es un testigo silencioso, esta belleza, y todo el mundo del que va dice que esta ciudad tiene algo especial. Y es un testigo silencioso de lo que ocurrió hace 600 años con unos hombres que Dios levantó, unos hombres con una vida
que entregan al Señor Jesús. Algunos de ellos son fervientes católicos, pero se dan cuenta de la verdad y se convierten en grandes testimonios de la verdad, defensores del Evangelio y viven el Evangelio. No son meros predicadores teóricos, sino que lo muestran en su vida y lo viven. Entonces nos vamos a República Checa el día de hoy, siglo XIV. En esa época no se llamaba República Checa. En esa época se llamaba Bohemia. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba? Bohemia. Bien. Entonces, Bohemia hacía parte de Alemania. Ahí está, Praga. Bien bonita Praga. Y en esa ciudad que, entre otras cosas, tiene construcciones antiguas. Allá no hay edificios, no hay modernidad, no hay nada. Y esa ciudad, digámoslo así, que se quedó en esa época. En esta ciudad, entonces, empezó a cobrar importancia. Pertenecía a Alemania, pero después se convierte en un país, es pequeño. Y de pronto en cierta época nadie le ponía atención. Hacía parte de Alemania, pero ellos tienen su propio idioma, el idioma checo. También hablan alemán. Y entonces el Señor fija su mirada en Bohemia. ¿Ok? Entonces vamos a leer qué va a pasar allí en Bohemia, o República Checa en la actualidad como se conoce. ¿Ok? Vamos a leer del conflicto de los siglos y vamos a leer del imperio eclesiástico del hermano E.T. Jones. Bien. Entonces, ¿qué dice la señora White allí? La semilla del Evangelio había sido sembrada en Bohemia desde el siglo IX. La Biblia había sido traducida y el culto público se celebraba en el idioma del pueblo. Pero conforme iba aumentando el poder papal, se obscurecía también la palabra de Dios. Gregorio VII, del 1073 al 1085, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes. No estaba menos resuelto a esclavizar al pueblo, y con tal fin expidió una bula para prohibir que se celebrasen cultos públicos en lengua bohemia. El Papa declaró que Dios se complacía en que se le rindiese culto en lengua desconocida y que el haber desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. Así, decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara encerrado en las tinieblas. Pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de la iglesia. Muchos valdenses y albigenses, desde 1209, expulsados de sus hogares por la persecución, salieron de Francia e Italia y fueron a establecerse en Bohemia. Aunque no se atrevían a enseñar abiertamente, trabajaron celosamente en secreto y así se mantuvo la fe del siglo en siglo. Bueno, ¿desde cuándo se sembró la semilla en Bohemia? ¿Quién quiere responder? Estoy haciendo preguntas solo del texto nomás, ¿no? Para que participemos un poquito. Desde el siglo IX. Muy bien, siglo IX. Siglo IX. Bien, entonces, importante, siglo IX es, perdón, ese color no está, no se ve. El siglo IX es desde el 800 al 900. ¿Qué dinastía gobernaba ahí en Francia? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién se coronó rey en el 800? Justo en el 800. A ver, a ver, a ver. Lo dijimos en la anterior diapositiva donde estaban los cambios de siglo. Ahí estaba. ¿Diocleciano? No, el año 800. Eso fue el 300. Año 800. Bueno, voy a cambiar de pantalla aquí mientras ustedes piensan. Para que participemos, nos metamos en la historia. La coronación de Carlomagno. Muy bien, Carlomagno. muy bien, muy bien. Carlomagno. Entonces, desde esa época, ¿se acuerdan que él había como promovido el estudio? Eh, Era como, se llamaba ese periodo como el Renacimiento carolingio, ¿sí? Un pequeño tiempo en donde se pudo volver a leer la escritura, como un descanso después de guerras y una preparación para lo que vendría, ¿no? Entonces, ahí se lleva el Evangelio a Bohemia. Ahí ya empiezan las primeras semillitas. ¿Listo? Dice acá
que conforme iba aumentando el poder papal, se oscurecía también la palabra de Dios. Entonces aparece un personaje que ya hemos estudiado, uno de los primeros papas que marcaron historia en la iglesia y que es mencionado por la hermana White, Gregorio VII. ¿Qué hizo Gregorio VII? Prohibió celebrar cultos públicos en lengua bohemia. Curioso que se enfocó en esa lengua, porque él sabía que allá estaba el evangelio, ¿ven? Él no hace nada al azar, él sabe dónde atacar, o sea, él no, porque en Bohemia era el único lugar donde se predicaba en una lengua diferente al latín, o sea, en el idioma del pueblo. ¿Sí? Interesante. Entonces, él va, o más bien no va, sino envía una bula para prohibir que se celebren cultos públicos en lengua bohemia. Les quita ese derecho que Dios les dio. Diciendo él que es que Dios se complace que se le rinda culto en lengua desconocida, ¿no? La hermana White usa el libro de Willy, mire. Ella usa libros de historia, porque el libro Conflicto de los Siglos es un libro histórico profético. ¿Ok? Pero también dice que cuando expulsaron a los albigenses, ¿se acuerdan? Desde el 1209, ¿qué papa estaba detrás de esa expulsión, de esa cruzada contra los albigenses? ¿Alguien se acuerda? Mientras se acuerdan, ¿cuál fue el papa que le dio duro a los albigenses, a nuestros hermanos albigenses? Ellos se van por unas cuevas, ¿se acuerdan? Secretas, y logran escapar del sur de Francia y llegan ¿a dónde? A Bohemia. Interesante el señor, cómo va cuadrando todo. ¿Será Inocencio II? Sí, tercero. Eso, vamos a Ok, ponerlo acá. sí. Inocencio tercero, eso. Muy bien, que es el segundo papa, que marca historia en la Iglesia Católica. Recuerden que son 3 papas fuertes, ¿no? El primero, Gregorio VII. El segundo, Inocencio III, que acá, pues la señora Juan no lo nombra aquí en este párrafo explícitamente, pero nombra que le dieron duro a los albigenses, pues ya sabemos que fue Inocencio III, ¿no? Listo. Y que después de esa persecución, los que quedaron vivos, que fueron la gran mayoría, fueron a establecerse a Bohemia. Entonces Bohemia se vuelve una ciudad de refugio. Entonces lo que empezó a suceder al sur de Francia ahora se va a trasladar a Bohemia con el tiempo. Desde el siglo III empiezan a llegar allá los albigenses. Desde luego, donde llega el pueblo de Dios, hermanos, hay bendición. Así de sencillo. Claro, el pueblo de Dios convertido, sincero, va a haber bendición en ese lugar. Entonces, Bohemia va a ser grandemente influenciado por la llegada de los albigenses, ¿ok? De los cátaros, que recuerden, los cátaros son los que llamaban paulicianos allá en el Imperio Romano de Oriente, que les tocó ir de Oriente para irse a Occidente, y en Occidente se les empezó a llamar cátaros. ¿Listo? Entonces, todos ellos vienen a llenar de la palabra de Dios a Bohemia. El Señor elige Bohemia, ¿listo? Y entonces vamos a ver qué va a pasar allí. Antes de los tiempos de Hughes, hubo en Bohemia hombres que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la iglesia y el libertinaje de las masas. Sus trabajos despertaron interés general y también los temores del clero, el cual inició una encarnizada persecución contra aquellos discípulos del Evangelio. Obligados a celebrar el culto en los bosques y en las montañas, los soldados los cazaban y mataron a muchos de ellos. Transcurrido cierto tiempo, se decretó que todos los que abandonasen el romanismo morirían en la hoguera. Pero aún, mientras que los cristianos sacrificaban sus vidas, esperaban el triunfo de su causa. Uno de los que enseñaban que la salvación se alcanzaba solo por la fe en el Salvador crucificado, pronunció al morir estas palabras: el furor de los enemigos de la verdad prevalece ahora contra nosotros, pero no será siempre así.
pues de entre el pueblo ha de levantarse uno sin espada ni signo de autoridad, contra el cual ellos nada podrán hacer. Entonces, vamos a ver la historia de Juan Hus. Este Hus no es Hus, sino Has. Bueno, viene del inglés. Pero es sencillo. En lugar de una U, se pronuncia con una A. No es más. Has. A veces lo va a ver con una S o con dos S. Es lo mismo. ¿Ok? Juan Hus. Entonces, antes de él, dice acá, que en Bohemia se levantaron hombres para condenar la corrupción de la iglesia. O sea que la reforma en Bohemia viene antes de Hus, no inicia con Hus. ¿Listo? Esa es la primera enseñanza. Además, la enseñanza que empieza a cobrar fuerza aquí es esta. La salvación se alcanza solo por la fe en el Salvador crucificado, que hablaba la hermana Elcira esta mañana. Mira, esto es justificación por la fe. Entonces, no fue Lutero el primero que enseñó esto. El primero que empezó a hablar de justificación de la fe, o los primeros, porque no fue uno, los primeros que empezaron a hablar de justificación por la fe fueron los reformadores de Bohemia. ¿Ok? Inclusive Wycliffe, él empieza a hablar de justificación por la fe, pero no dice que es justificación por la fe, ¿me hago entender? O sea, él ya tiene el concepto, se nota que tuvo una experiencia con el Señor, pero no es tan marcada esa enseñanza. Muestra que la luz va en aumento, ¿no? Totalmente, claro que sí, él sí. Y dice la señora White eso mismo, que la luz a unos reformadores se les dio una parte, luego otros iban a aumento. No, el reformador no sabía todo, sino la luz que el Señor, bien en su infinita sabiduría, sabía que se necesitaba en ese preciso momento. Y entrados en el siglo XIV, ¿qué necesita el mundo? Justificación por la fe. Y yo pregunto, ¿qué necesita el mundo hoy en día? ¿No será lo mismo? ¿Sí? Justificación por la fe. ¿Mm? ¿Estaba el mundo en esa época oscurecido y no sabían cómo era el plan de salvación? No lo sabían. ¿Lo sabemos ahora? Bueno, ahí dejo en el aire. Porque es que son dos épocas de oscuridad diferentes, pero es oscuridad. Sí, hermana, sí, sigue. Esa era mi pregunta precisa, que esa etapa de oscuridad era como fuerte, llamemos como más fuerte que la otra, ¿cierto? Para que haya dado el Señor como en negrilla la justificación por la fe. Sí. Sí, yo creo que, y más yo creo que el Señor escucha la angustia del alma de las personas que anhelan, los que no tienen paz, no tienen paz, entonces el Señor escucha eso y la respuesta es justificación por la fe, nuestro Salvador crucificado, ahí está todo. Entonces, estos reformadores de Bohemia son los primeros que empiezan no solamente a predicarla, sino a vivirla, hermanos. Por eso acá vamos a ver que ellos viven una experiencia muy hermosa con Jesús. Y estos predicadores no son valdenses ni son albigenses. Esa es otra particularidad. Este grupo que se va a levantar acá, de grandes reformadores en Bohemia, no son de los que no tienen la doctrina de Jezabel, son los que la toleran, ¿sí? Y en su sinceridad piensan que están haciendo bien las cosas, o sea, que son católicos y están bien, pero llega un momento en la vida en que el Señor los confronta. Interesante. Entonces vamos a ver el primero de ellos. En Bohemia, además, el terreno para la recepción de las semillas de la verdad sembradas por Wycliffe estaba mejor preparado que cualquier otro país de Europa. Un hombre de nombre Milix fue archidiácono de la Catedral de Praga y también secretario y canciller del emperador Carlos IV. Se distinguió por su incansable y piadoso celo por la salvación de las almas, por su abnegada y desinteresada caridad. En 1364 comenzó a predicar al pueblo en lengua bohemia. Su novedosa y sencilla forma de predicar no tuvo al principio mucha aceptación.
Se burlaban de él a causa de su pronunciación y de su falta de preparación en la repetición de ciertas formas litúrgicas y en el anuncio de las fiestas. No tenía más que un pequeño número de oyentes. Sus amigos le aconsejaron que dejara de predicar, ya que no podía lograr nada de esa manera. ¿Cuántos hombres devotos y eruditos han fracasado como predicadores? ¿Por qué debería gastar sus energías en vano? Pero Milix respondió, si puedo salvar una sola alma, estaré satisfecho. Me lo enseña el ejemplo de mi Salvador, que no despreció aceptar a la única mujer cananea. Bueno, hermanos, les presento a John Mills. Bien difícil encontrar información de él. No se encuentra, lo han borrado de todos los sitios modernos, ni en la Wikipedia ni siquiera. Solo se consiguen libros antiguos, ¿ok? Pero es el Señor por medio de este hombre inicia una obra muy importante en 1364, ¿ok? ¿Cuál es, digámoslo así, cómo empieza Militz? Él empieza a predicar en lengua del pueblo, en lengua bohemia. Esta es la particularidad. Recuerden que en esa época todo era en el idioma, todo lo religioso era en latín. No se podía predicar en un idioma, en una lengua vernácula que llaman, o sea, del pueblo. Él empieza a predicar en lengua bohemia, ¿ok? Pero hay una cosa, él no la sabe hablar muy bien. Y le hacen bullying sus amigos, le dicen, no, pero ¿cómo vas a hablar, Militz? Tú no sabes hablar bohemio. Y él se esfuerza, pobrecito, ¿sí? Y había un poquito de personas que lo acompañaban, ¿sí? Acá dice, no tenía más que un pequeño número de oyentes. Entonces los amigos lo desanimaban, ¿no? Pues el enemigo a desanimarlo. Y dice él, bueno, no, a mí no me importa porque si puedo salvar un alma, pues estaré satisfecho. Linda esa respuesta, ¿sí? Y él dice, así como la mujer cananea, cuando Jesús fue a Tiro y Sidón, la única fue ella, ¿y verdad? Estudias esa historia cuando el Señor Jesús va a Tiro y Sidón. Tiro y Sidón son las ciudades más paganas que había en ese momento, pero había una mujer, había una mujer y él fue por ella, ¿sí? Entonces él dice, pues si él fue por ella, entonces yo, si el Señor me está usando para ganar una sola alma, pues estaré satisfecho. Pero él no sabía hablar muy bien bohemio, pero se esforzaba y trataba. Bueno, ¿cómo le fue a Militz? En Bohemia, como nada podía desviarle de su propósito, su ferviente celo se vio pronto coronado por los más felices resultados. Sus sermones producían más efecto cada día. Muchos hombres y mujeres fueron despertados al arrepentimiento, le confesaron sus pecados y comenzaron una nueva vida cristiana. Los usureros y otros que perseguían ganancias ilícitas renunciaron a sus antiguos cursos perversos. Los resultados de sus trabajos lo estimularon a una actividad aún mayor. Predicaba 2 veces todos los domingos y días festivos, y ocasionalmente 3, 4 y hasta 5 veces al día en diferentes iglesias, y sus sermones, que eran escuchados con creciente atención, duraban varias horas. Por lo tanto, tenía poco tiempo para prepararlos. Se esforzaba para ganar fuerzas para este deber en la oración. Otros clérigos eruditos tuvieron que quejarse de que, con su mayor esfuerzo, no podían lograr lo que Mills era capaz de hacer después de una hora de preparación. Al terminar las labores del día, cuando regresaba a su casa cansado y agotado por tanta predicación, era rodeado y seguido por multitudes en busca de consuelo y consejo espiritual, que él impartía a todos con amabilidad y afecto. Esto a mí me hace acordar a Jesús, igualito. Sí. Qué lindo. Entonces, qué hermoso. Y si alguien quiere decir algo y le impacta algo de la lectura, bien puede hacerlo. Le empezó a ir bien porque la obra es del Señor. Mire, entonces él no se desanimó que porque habían unos poquitos. No, dice, yo sigo, así sea por uno. Y empezó a mejorar su bohemio, ¿sí? Empezó a mejorar, entonces llegaron más personas y empezaron a haber conversiones, como suele suceder con los reformadores que manda el Señor. Ahí están las conversiones. Y llegó a predicar hasta 5 veces al día, hermanos, en diferentes iglesias. Qué impresionante. Y cómo, después de tanto cansancio y tanta predicación, los que le siguieron y él, ¿cuál es el efecto de él? ¿Cómo responde? Con amabilidad y afecto.
O sea, es el mismo Espíritu de Cristo. A uno hoy en día le hablan después de semejante cosa y uno le responde con rabia o se le mete uno el chuki porque cuando no hay amabilidad y afecto como Jesús, pues uno está cansado, a mí no me molesten, ¿sí? Pero increíble cómo lo seguían buscando qué, consuelo y consejo espiritual, qué lindo, o sea, igual que hizo lo que hizo Jesús. Sí, así era Jesús en ese aspecto, ¿no? 5 veces al día, hermanos. Eso es duro, muy duro. Y después los seguían multitudes a la casa y él los atendía con amabilidad. Impresionante, hermanos. Militz. Sigamos leyendo. En una etapa avanzada de su vida aprendió alemán con el propósito de extender sus labores también a la población alemana y ahora predicaba en esta lengua además de la suya. A los estudiantes de la Universidad de Praga y a los eruditos les predicaba en latín y era escuchado por multitudes ávidas. Tenía que prestar sus sermones para que los estudiantes los copiaran y así se multiplicaron. Matías de Janau, su entusiasta discípulo, del que hablaremos más adelante, dice él, habiendo sido un simple sacerdote y secretario en la corte del príncipe, antes de su experiencia de esta visita del Espíritu de Cristo, creció tan rico en sabiduría y en toda la expresión de la doctrina que era un asunto ligero para él predicar 5 veces en un día, a saber, una vez en latín, una vez en alemán y luego otra vez en la lengua bohemia, y esto públicamente con poderoso fervor y una voz poderosa, y constantemente sacaba de sus tesoros cosas nuevas y antiguas. La predicación de Militz produjo un gran efecto, especialmente en el sexo femenino. Sus sermones indujeron a muchas personas a despojarse de sus adornos de orgullo. Por toda Bohemia se encontraban jóvenes doncellas que le debían su conversión y presentaban modelos de verdadera piedad en virtudes femeninas. Gracias, hermana. En sus virtudes femeninas. Hermanos, aprendió alemán. Y este es un alemán antiguo. De los que lo molestaban porque no sabía hablar bien bohemio, ahora el Señor reivindica al padre y reivindica a su hijo Militz y le da esa facultad de aprender alemán. Y déjenme decirles que el alemán antiguo es una cosa más difícil que el chino. Eso es terriblemente difícil. Y lo aprende a hablar. Y entonces él predica en latín, en alemán y en bohemio. Háganme el favor. Maravilloso. Él tiene un discípulo y amigo, Matías de Hannover. Hannover. Esto como es alemán, la W se pronuncia como una V corta, ¿listo? La J sí como una J normal. Entonces, Matías de Hannover es el discípulo de él, ¿ok? Y a su vez su biógrafo. Y él habla acá de lo que él hace. 5 veces predica en un día en diferentes idiomas. Y sobre todo el efecto. ¿Por qué resalto esto? Porque es que Militz no es como, digamos, John Wycliffe, que tuvo al alcance la educación, las mejores universidades, Oxford, todo esto. No fue ese tipo de reformador. Este ya es uno que viene de abajo, por así decirlo. Es un simple, digámoslo así, en la Iglesia Católica, un diácono, una persona que ayuda a los prelados. Entonces él no tiene esas opciones, no tiene esa facilidad que tuvo Wycliffe, por ejemplo. Entonces es muy bonito porque es el Señor el que capacita, ¿sí? Y le puso en su corazón esto. Y era un asunto ligero para él predicar 5 veces en un día. ¿Por qué sucedía eso? O sea, él no sentía una carga, un cansancio, porque había tenido una experiencia con Cristo. ¿Sí? Entonces es muy diferente predicar 5 veces al día cuando has tenido una experiencia con Cristo a predicar 5 veces al día por justicia propia. Es una cosa totalmente diferente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tiene
el efecto Milits o las predicaciones de Milits, especialmente en el sexo femenino, porque va a haber una obra maravillosa aquí con estas mujeres. ¿Ok? Vamos a leer por qué. ¿Ok? Se van a asombrar, es impresionante. Hermana Ana Milena, creo que le toca. Antes de eso me Sí. llama la atención que dice acá, indujeron a muchas personas a despojarse de sus adornos y orgullo. Yo siempre he pensado que, y lo que he aprendido con el Señor, todo este tipo de adornos, de joyas y todo esto, tiene que ver con ídolos y quizás con problemas y pecados también ocultos que no se han podido superar. Entonces había una conversión genuina en las personas. Sí. Entonces aquí dice, acá, es que está buscando lo que resaltó la hermana Elcira. Entonces sus hermanos indujeron a muchas personas a despojarse de sus adornos de orgullo. Recordemos esa enseñanza. Cuando hay joyas por allí, es porque de orgullo hay un pecado oculto, como lo ha explicado la hermana Elcira, para que también analicemos con el Señor y meditemos en eso. Pero Y eso, Ujú. y Sí, eso es bíblico, donde dice que son adornos de orgullo. ¿Eso es bíblico? sí, señora. Que el adorno de la mujer no sea el exterior ni de oro ni de alhajas, sino el adorno interior, el del corazón. Así dice la palabra. y O otra sea cosa, que, o sea que adornos de orgullo entonces es, digamos, ponerse una joya, ¿sí? Eso es un adorno de orgullo. No, es lo que representa que hay dentro de la persona. Es algo exterior que va a representar algo que la persona tiene interiormente y que está oculto. Hermana Elcira, ayúdenos con esto también a aclarar si hay algo más. no, lo que tú dices, ¿y quién le puede a uno revelar qué hay oculto? O sea, si digamos para mí hay, digamos, hay una serie de pecados, llamemos, que sea solo el orgullo, para la otra persona es vanidad, para la otra hay un pecado sexual, sensual, pero pues eso sale a flote. Por eso es que la hermana Helen White habla mucho de las joyas y una vez dice, ay, pero todo eso tiene que ver con eso. Y curiosamente quería enlazarlo para que no nos sentamos como esa carga. Quería enlazarlo cuando dice, sus sermones indujeron a. Entonces lo curioso es que desde que empieza Tommy, estos sermones tenían que ver con la justificación por la fe. Entonces lo maravilloso es porque él enseñó justificación por la fe, enseñó el nuevo pacto y es el Señor el que hace en uno, cuando yo estoy en suprema revisión, qué es lo que realmente me lleva a que no he podido abandonar, digamos, esa joya o joyas o que han podido salir, porque no es el problema, es la joya, es lo que hay en el fondo. Digamos, cuando el pueblo, Dios le dijo al pueblo cuando lo sacó de Egipto, le dijo a las mujeres y a todos, báñense, pero a las mujeres les dijo y a todos despójense de las joyas porque se iban a presentar, ¿dónde? Delante del Señor. Y recordemos que el pueblo venía con una mente esclava. ¿Y esclava de qué? De pecado. Había venido aprendiendo muchas cosas del paganismo de Egipto. Y pues claro, el Señor de dónde nos llama a nosotros, del Egipto, porque nosotros también, el mundo es Egipto. Entonces nosotros hemos aprendido muchas cosas y tenemos todavía pecados acariciados o pecados ocultos y todo eso representa. Pero el Señor les dio la palabra de que se despojaran porque se iban a presentar delante de Él, porque es santo, porque nosotros, no quiere decir que yo me voy a presentar delante del Señor cuando ya no tenga pecados, no, me voy a presentar como soy, pero con su palabra yo puedo llegar a abandonar eso y el pecado que hay detrás de esas joyas, literalmente. Y la gente llegaba acá a los sermones con las joyas. No es que las quitaba en la casa y ay, voy a escuchar el sermón y me las pongo en la casa. Eso es lo bonito acá, mira. Así tal cual. Entonces, ¿cuándo se las quitan? Cuando ahí está el efecto del mensaje, la palabra de Cristo que tiene poder. Ese efecto es de abandonarlo, pero no es por las fuerzas de estas mujeres, sino es porque crea el efecto del cambio que solo Cristo puede dar, el verdadero efecto del cambio. Y puede que uno no tenga joyas en la casa, pero uno puede admirarlas en un centro comercial o puede llamarle la atención, o sea, ahí hay algo.
por eso uno tiene que escudriñarse con el Señor. Tommy, y las joyas en el Antiguo Testamento va enlazado, sobre todo los aretes, ¿cierto? Con esclavitud. Siempre que había un esclavo se le perforaba la oreja, se le ponía como, digamos, como un arete y eso quería decir que era un esclavo. Esclavo por voluntad propia, es decir. O sea, él decía que quería seguir siendo esclavo de esa persona y se tenía que señalar esa esclavitud voluntaria. Y Tremendo. por eso esas joyas, Helen White habla ahí de eso, la hermana, esas joyas representaban la esclavitud que ellos habían vivido en Egipto. Y era tremendo eso. Sí. Increíble. Praga era en ese entonces una sede de extrema depravación. Había un barrio de la ciudad dedicado enteramente al placer, lleno de burdeles. Lo llamaban la pequeña Venecia. Milix se propuso transformar esta sede del pecado en una sede de las virtudes cristianas. Inició con pequeños pasos y terminó con grandes resultados. Al principio consiguió convertir a 20 mujeres licenciosas. Consiguió que vivieran en una sola casa. Encontró mujeres devotas en buena situación que estaban dispuestas a cuidarlas. Él mismo se esmeró en promover su mejora moral. Algunas de ellas se casaron, otras se pusieron al servicio de damas piadosas. Al final consiguió extender sus valores a varios centenares de ellas. Las casas de libertinaje fueron vaciadas. El emperador y los magistrados de la ciudad cedieron parte de esas casas a Milix para la promoción de su piadoso objetivo, y otras casas fueron compradas con dinero suministrado por las contribuciones caritativas. Fundó aquí el Hospital de la Magdalena con una capilla en la que se predicaba todos los días en beneficio de los nuevos conversos. La pequeña Venecia, convertida ahora en sede de piedad, obtuvo el nombre de Pequeña Jerusalén. Cosas como esas es la que hace la verdadera justificación por la fe. ¿Puede creer eso? O sea que Praga no era un lugar de santos, sino de pecado. Era una pequeña Sodoma y Gomorra. Tanto que había un barrio allá que era la pequeña Venecia, que era lleno de burdeles, prostíbulos, tabernas, de todo. O sea, era como el sitio rojo de la ciudad de Praga. Y el Señor le puso en el corazón allá ir a hacer una obra. Mira, impresionante, hermanos. Al principio 20 mujeres y las pone en una casa y ellas empiezan a ser limpiadas por el Señor porque la degradación sexual requiere limpieza del Señor Jesús, así como muchos otros pecados. Y entonces cuando ellas salen adelante con la ayuda del Señor Jesús, pues algunas se casan y otras se van a ayudar a damas que tienen, digamos, un estatus social más alto. Y bueno, al final, pues, la justificación por la fe cambia vidas, hermanos. Entonces, es interesante ver esa obra tan tremenda, ¿no? Las casas de libertinaje fueron vaciadas. Por eso el Señor le puso o sea, no era Militz en sí que provocaba ese efecto en las mujeres, sino era el Espíritu Santo, porque él tenía una obra especial con estas mujeres. Sí. Y la pequeña Venecia pasó a ser la pequeña Jerusalén. Porque todas esas casas de prostíbulos se las dieron a Militz, muchas de esas casas, se las dieron a Militz para que siguiera la obra. Mire cómo el Señor bendice. Y él no era amigo de los nobles, ni de los reyes, ni de nada. El Señor abre las puertas, hermanos. Si alguien tiene un comentario. Tengo una pregunta. Sí. ¿Esto cuándo se dio, más o menos en qué año, Tommy? Lo de la pequeña Venecia pasó a ser la pequeña Jerusalén. El dato exacto no lo tengo, pero es después de 1364. Estamos hablando de 1370 y algo por ahí. La década de los 70 es del 1300. Gracias. Por ahí. Hermano, Sí, señora. no, que yo ahorita que estaban leyendo, entonces yo pensaba en esta generación, cómo nos falta todavía vivir esa justificación por la fe. Porque mire él cómo se preocupó, cómo, por decirlo así, empezó
de lo bajo, una manera tan sutil, tan tranquila, tan sencilla, empezar a trabajar. Y mire hasta dónde llegó, ayudar a estas mujeres, ¿cierto? Como dice, vidas licenciosas que tenían una vida pues tremenda. Pero Sí, entonces yo me pongo a pensar ahorita, ¿no? Licenciosa era que decía, ¿no? sí, señora. Me pongo a pensar ahorita nosotros qué hacemos por esas personas. O sea, conocemos un evangelio, sabemos lo que Jesús hacía, pero la verdad como que ni cuidado le ponemos, por ejemplo, a esa clase de mujeres, mucho menos a veces a los muchachos que han caído en el vicio. Entonces yo digo, Señor, no estamos haciendo nada, o al menos lo digo por mí, ¿qué hacemos? Nada. Como mirándonos solo a nosotros, que vamos, hacemos, por ahí medio, por ahí colaboramos pero hay muchas personas al cual alcanzar para el Señor y ahí es donde yo me estoy dando cuenta que realmente que roncamos, no dormidos, sino roncando, porque todavía hay como mucho egoísmo en nosotros, ¿no? Yo, los míos y aquí, y a veces y los demás, no los volteamos ni a mirar. Entonces, qué lindo ejemplo de este señor Mills, de verdad que sí. Claro, pero Militz ya había vivido la justificación por la fe, o sea, ya estaba listo para trabajar, hermana. No es que, sí, que a veces malentendemos esto. Por ejemplo, están todos los hermanos sentados en una iglesia adventista X de cualquier lugar del mundo. Llega un pastor con una caja llena de folletos y dice, vamos a evangelizar todo el barrio. No sé si a usted le ha pasado eso, ¿no? Esa experiencia. Entonces le entregan a usted un libro, ¿sí? Y vaya uno y deje libros debajo de las puertas de las casas, ¿cierto? Y entonces, porque hay que cumplir un objetivo de 20 almas, 30, 50, 100 almas, todo eso. Pero las personas que estamos entregando esos libros, ¿cuál es la condición de esas personas? ¿Mm? Eso es lo mismo que ciegos guiando a ciegos, como decía el Señor Jesús. Imagínese Militz, ¿sí? Eh, sin haber sido convertido, ir a predicar por allá. Resulta acostado con una de ellas, hermanos. Así de sencillo. El corazón carnal es así. Y esas mujeres no eran feas. Entonces, si Jesús no hace una obra en Militz antes, él es incapaz de hacer esa obra. Es que es Cristo el que la está haciendo. Militz solamente es una mano que el Señor está usando. Pero Militz ha tenido que vivir la justificación por la fe antes de ponerse en estas cosas. Además, Y ¿puedo aportar algo? Solamente algo pequeñito. Yo Por digo que favor. además de eso, yo digo que no todos vamos a poder ir donde este tipo de mujeres, ¿sí? No todas vamos a ir donde hay gente drogadicta, no todos vamos a ir, o sea, cuando yo vivo una experiencia con Jesús, justificación por la fe, es el mismo Jesús que me va a dar y me va a dar la indicación de qué obra y para qué fui llamado explícitamente a hacer. Entonces, a veces yo veo que mi obra es muy sencilla. Entonces, quizás el Señor me envió solo a estar pendiente de los de la casa del Señor, de la casa de Israel, y pues no voy a hacer esas obras que uno ve tan maravillosas. Pero para el Señor no hay obra grande ni obra pequeña. El Señor, cuando una persona está viviendo esa experiencia con Él, es Él mismo el que le va a indicar por dónde ir, a qué persona llegar, y uno va con la victoria asegurada para la honra y gloria del Padre y de Él también. Muy importante lo que mencionas, Elcida. Gracias. yo estaba pensando en el ejemplo que tú estabas dando de cuando se van a repartir y lo que estamos leyendo aquí de Milish. Yo me pone a pensar cuando verdaderamente alguien está guiado por el Espíritu Santo y fue él el que lo llamó para esa obra, no que él quiso hacer esto y él quiso hacer lo otro, no fue el mismo Jesús. Es porque Jesús sabe a quiénes, porque esa persona en ese momento necesita ese libro, necesita esa predicación, necesita ese dinero, necesita lo uno, necesita lo otro, que tú estás llamado a ir a llevarle eso, esa palabra. Pero cuando uno lo hace por sus propias obras, pues le está llegando a una persona que en ese momento el Señor no quería que le llegara ese libro, no quería que le dieras esa palabra, por lo tanto no va a pasar nada. A veces el Señor sí desvía y trabaja, pero no termina siendo piedra de tropiezo por ir a lo que no lo llamaron. Porque ese corazón no está preparado todavía para recibir. Exactamente. Entonces Ok. no escucha la voz del Señor
si haces eso o si no, porque precisamente todavía no es guiado por el Espíritu Santo. Mire que todo lo que hace Militz le funciona, pero ¿por qué Jesús que lo está guiando? Sigue el Ciro. Y que a veces uno dice, ¿cierto? O sea, yo me pongo a pensar en mi caso, uno a veces dice, ay, a esta persona llegó con la fe de Jesús. Pero hay hermanitos que todo lo consultan con Dios. En mi caso, el Cira llegó con profecía. Y entonces, cuando uno está pegado al Señor y uno le pregunta a quién, claro, uno sabe qué libro explícitamente llevarle a alguien, o a veces el Señor le dice a uno, no vas a llevar nada, vas a ir a escucharla, vas a ir a consolarla, va a ir a llevarle las buenas nuevas y le llevas de otra manera, ¿sí? Y entonces el que le da el método, el que le indica el cuándo y cuándo el fruto está listo, porque inclusive ese fruto lo alista el Señor, nosotros no. Entonces, Él es el que todo lo hace Él. Entonces, claro, cada cosita que nosotros vamos a hacer, pues vamos con la certeza de que fuimos con la bendición de Él. Y pues yo sé que a veces dentro de la iglesia nos presionaban a que hay que traer almas a Cristo, hay que traerla, y uno pues sí se dejaba como presionar. Pero ahora que uno está entendiendo este asunto verdadero del nuevo pacto, la justificación por la fe, que yo digo que es lo mismo, es clave, son unidos. Entonces, pues ya uno ya entiende que no debo salir corriendo, debo esperar a que mi capitán, mi jefe me diga qué hacer, por dónde ir y cómo hacerlo. Verdaderamente van a ser palabras de vida para vida. Va a provocar una reacción buena o va a transformar el corazón, porque eso es lo que quiere Jesús. Viene el Señor, y yo digo que esta hora es más impresionante que la de John Wycliffe. O sea, miren, un hombre no preparado, ¿no? Cómo se revela la gloria de Dios. Y él solito, en un barrio estilo Sodoma, convertirlo. Impresionante, hermanos. Sigamos, esto se pone muy interesante. Militz trató de interpretar las señales proféticas del presente, comparándolos con las profecías del Antiguo Testamento, Daniel especialmente, los últimos discursos de Cristo, Mateo 24, y las insinuaciones proféticas en las epístolas de Pablo, según de Tesalonicenses 2. Vio que se preparaba el camino para un juicio divino sobre la iglesia corrupta. Previó una renovación de la iglesia mediante la cual se prepararía para el segundo advenimiento de Cristo. Las imágenes proféticas que se representaban en sus visiones le parecían revelaciones del Espíritu Divino. De él como fuente procedieron esas ideas proféticas que, desarrolladas posteriormente por su discípulo Mateo de Hanof, extendieron su influencia también en Juan Hus. Bajo la abominación desoladora de Mateo 24, le encuentra sentido por la corrupción en todas las partes de la iglesia. La apostasía de la nación judía a la verdad divina le parece un antitipo de la caída de la iglesia secularizada de la verdad evangélica. El anticristo supone no está todavía por venir, sino que ya ha venido. Entonces, por decirlo así, él sentó las bases para quien iba a venir ahora Juan Hus, ¿no? Y sobre todo por todo lo que iban a pasar ellos con Juan Hus, porque iban a venir turbulentos días. Sí, Señor, y bueno, y aparte eso le queda tiempo para estudiar, ¿no? Las profecías. Siga, hermana. Voy a decir un aporte pronto un poco loco, pero es que encuentro como, yo no soy con números, pero sí a veces soy mucho con las palabras, con similitudes, y el Señor me llama mucho la atención en esto. Lo que Tommy estaba tratando de decir, de que él le quedaba tiempo hasta para la profecía, ¿no? Entonces uno dice, comparándolos con las profecías del Antiguo Testamento, Daniel especialmente. Entonces yo estoy encontrando primero algo, que todo se repite, que lo que están viviendo esto y van a empezar a vivir estos mártires es lo que nosotros vamos a empezar a vivir al final de esta historia. Y coincide en que la hermana Helen White dice que nosotros debiéramos estar leyendo Daniel y Apocalipsis. Y cuando yo leo Daniel y Apocalipsis va relacionado con Mateo 24. Entonces, curiosamente veo que lo que Dios le da a la hermana Helen White para esta última generación de lo que nos va a venir,
y de lo que nosotros debiéramos estar haciendo, precisamente como Jessy alcanzó a decir ahí en ese momento, es preparando un poco el camino para lo que se vendría, porque se vendrían cosas muy fuertes. Entonces nosotros también, como la hermana Helen White, porque sabemos que el tiempo está corto y va a venir y debemos estar en preparación, debemos estar con Daniel, Apocalipsis, y nos lleva a Mateo 24. Interesante, ¿no? Él, estudiando todo eso, llegó a la conclusión que el anticristo no era algo que había de venir por allá en un futuro. Él dice, no, ya está en la iglesia. Esto es lo mismo que pasó con los judíos, dice él. Mire, aquí dice, la apostasía de la nación judía de la verdad divina le parece un antitipo, o sea, un símbolo, un paralelo de la caída de la iglesia secularizada de la verdad evangélica, o sea, la iglesia católica en ese momento. Esa es la conclusión que él saca después de ese estudio. Desde luego la escribe y eso se va a alimentar Juan Haas y su discípulo Mateo Janov. Es una cadena de luz que el Señor está tejiendo entre diferentes hombres de diferentes épocas. Interesante. Bueno, vamos a pasar. Hay un momento en la historia de Militz bien impresionante, bien extraño también a la vez, pero es el Señor Jesús el que lo está guiando, ¿no? Entonces vamos a ver qué más hace. En 1367, Militz hizo un viaje a Roma, especialmente para ver al Papa Urbano V, quien viajaba desde Avión. Allí clavó en la puerta de San Pedro las palabras: el anticristo ha llegado y está sentado en la iglesia. También publicó un aviso de que en un día determinado se pondría a la entrada de San Pedro y se dirigiría al pueblo, que anunciaría la llegada del anticristo y exhortaría al pueblo a rezar por el Papa y el emperador para que puedan ordenar los asuntos de la iglesia en las cosas espirituales y temporales, para que los fieles puedan servir con seguridad a su Creador. Sin embargo, fue arrestado por la Inquisición, cargado de cadenas y entregado a los franciscanos para que lo mantuvieran en estrecho confinamiento. Pero lo tomó todo con una mansedumbre tan perfecta que desarmó a sus perseguidores. Bueno, aquí hay algo bien interesante. Millet se va a Roma. En esa época estaban los papas de Aviñón. A ver si acá vemos, los papas de Aviñón son estos. ¿Recuerdan que la vez pasada los vimos? Son papas que ya no están en Roma, que gobiernan desde Aviñón. Son 7 papas, ¿ok? Gobiernan desde Aviñón. Pero estos dos últimos quieren volver a Roma. Entonces hacen su intento. El primer intento lo hace Urbano V, de volver a gobernar desde Roma. Y el segundo y último intento lo hace Gregorio XI, para volver a gobernar desde Roma. Entonces, estamos en esta época, cuando están en Aviñón, pero quieren volver a Roma. Entonces, en esta época Urbano V es la época de Militz, y él se va a Roma, ¿ok? Y pone allá en la puerta de la Catedral de San Pedro este mensaje. Imagínense ese mensaje. El anticristo ha llegado y está sentado en la iglesia. ¿No les parece algo similar a algo que hizo otro reformador más adelante? ¿Quién se acuerda? Alguien que clava algo en una iglesia, en una catedral. Exacto, Lutero. Lutero. Sí, el mismo, exacto. Lutero hace lo mismo 100 años después. Bueno, más de 100 años después hace lo mismo. Y entonces, además de eso, publicó un aviso, ahí mismo en las puertas de la Catedral de San Pedro, como una especie de profecía. Y ese aviso decía que un día él iba a predicar ahí en la entrada de San Pedro, o sea, en la entrada de la Catedral de San Pedro. Y ahí iba a anunciar la llegada del anticristo y exhortaría al pueblo a rezar por el Papa y el emperador para que ordenaran los asuntos de la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a él? Fue arrestado por la Inquisición. Lo encadenaron y lo entregaron a los franciscanos.
pero lo pusieron en una mazmorra. Y él lo tomó como mansito, con mansedumbre del Señor Jesús. Dice una mansedumbre tan perfecta que desarmó a sus perseguidores. Sigamos a ver qué pasó con esto. Después de haber permanecido en prisión algún tiempo, los inquisidores le preguntaron qué era lo que pensaba predicar a la entrada de San Pedro. Les pidió que le dieran su Biblia, que le habían quitado cuando fue arrestado, con papel, pluma y tinta, y que lo escribiera todo. Le concedieron su petición, la escribió y se le permitió leerla ante una gran asamblea de prelados y hombres cultos en la iglesia de San Pedro. Causó tal impresión incluso a sus guardianes que cuando fue llevado de nuevo a la cárcel fue tratado con menos severidad que antes. Mientras estaba en prisión, después de su discurso en San Pedro, escribió un libro sobre el anticristo, del que dice, el autor escribe esto, prisionero y encadenado, turbado de espíritu, anhelando la libertad de la iglesia de Cristo, anhelando que Cristo dijera la palabra sea y será, y protestando que no ha guardado lo que estaba en su corazón, sino que lo ha dicho a la iglesia y que está dispuesto a aferrarse a lo que el Papa o la iglesia le impongan. Bueno, él muy diplomáticamente, recuerdan que le había puesto acá un aviso, ¿no? Que un día iba a predicar ahí. Lo tomaron preso los franciscanos y luego después de un tiempo dicen los franciscanos, bueno, ¿y qué es lo que usted iba a predicar? Entonces él les dijo, bueno, denme mi Biblia y yo les voy a escribir todo, pluma y tinta. Y entonces escribió todo. Pero le dijeron, bueno, léala en la iglesia de San Pedro, en las puertas de San Pedro, y se cumplió la profecía. Mire. Ante una gran asamblea de prelados y hombres cultos en la iglesia de San Pedro, allá la cuna del catolicismo. Y entonces causó tal impresión, dice acá, que hasta los guardianes, pues se vieron como enternecidos y ya no lo trataron tan severamente y lo pusieron en prisión. Allí en prisión escribe el libro, un libro que él hizo que se llama Sobre el Anticristo. Desde luego él sabía que el anticristo era el papado, ¿sí? Pero allá se los dijo de una forma diplomática para que, digamos, hubiese como, el motivo de él no era, según lo que el Señor le dijo, no era levantar oposición desmesurada e innecesaria, sino poner a pensar a toda esa gente, porque ahí estaban prelados, hombres cultos, ¿sí? Para que llevarlos al escudriñamiento, a la reflexión de cómo estaba la Iglesia Católica en ese momento. Ese era el objetivo. Y se cumplió. Mira. Después lo devuelven a prisión, pero se cumple lo que el Señor le había hecho. O sea, ¿cómo él estaba tan seguro de irse allá a Roma, a la boca del lobo, ¿sí? Y poner semejante aviso allá en plena Catedral de San Pedro? Y luego otro aviso diciendo que él va a predicar ahí mismo. O sea, ¿cómo está tan seguro él? O sea, esto es una relación con Cristo muy, muy tremenda, hermanos. Saber de antemano todo, porque fue el Señor mismo que le dio esta y otra instrucción, ¿ven? Entonces, ahí estamos viendo a un hombre totalmente viviendo la justificación por la fe, la verdadera. Ahí no hay pierde. ¿Notan? No hay pierde. Mientras Milich estaba en prisión, el Papa Urbano V llegó a Roma, procedente de Aviñón. Y lo que es más extraño, Milich fue liberado de la prisión. Fue recibido en el palacio de un cardenal. Tuvo una audiencia favorable con el Papa y se le permitió regresar a Praga. Para gran alegría del pueblo, cuya alegría era mayor porque sus enemigos, los monjes mendicantes, habían predicho al pueblo desde el púlpito de que Milich perecería en la hoguera. A su llegada a Praga retomó inmediatamente su labor de predicación y para difundir su mensaje lo más ampliamente posible creó una escuela de predicadores. A menudo se le oía decir, ojalá todos fueran profetas. Cuando formó un joven sacerdote se esforzó en llamar la atención de las comunidades, señalándolo como alguien que superaría a su maestro, como alguien a quien debían escuchar con atención. Hermanos, esto que sucede acá en la vida de Milis es bien extraño, como lo dice acá el hermano Itillón, ¿sí? Fue liberado de la prisión. Así nomás. Tuvo audiencia con el Papa favorable y volvió. Hermanos, estar después de una prisión con los franciscanos, la gente o salía con
con un interdicto, o declarado hereje, o a la hoguera directo. Pero así como Militz salió, fue un milagro. ¿Ok? Yo sé que lo que voy a aportar de pronto les va a sonar un poco duro porque es referente a la historia que estoy mirando alterna de lo que sucedió en este tiempo, que no es tanto espiritual, sino todo lo que se estaba armando y las divisiones que se estaban empezando a dar dentro de ese imperio, llamémoslo ahí, para poder controlar de en adelante el mundo. Entonces, aquí pues le doy gracias a Dios a través de este texto que me confirma que lo que había venido leyendo, prácticamente en este tiempo se empieza a dividir el papado. Hay una guerra interna entre ellos, entre unas sociedades que hicieron el papado y son dos grupos. Y acá se empiezan a dar y se empieza a perfilar y más se va, digamos, a desarrollar es con Lutero. Entonces, hay un grupo que quiere atacar al papado y ese grupo precisamente se encuentra aquí donde está trabajando todo lo que tiene que ver con Alemania, se encuentra ahí ese grupo que está atacando al papado. Entonces, aparte de que, obvio, está la intervención de Dios acá, porque Dios permite que haya esa división interna entre ellos, porque si no, el mensaje no se hubiese podido dar, porque Satanás no quería que se diera. Pero los planes que tenía el enemigo se le fueron dañando precisamente por la naturaleza del hombre pecaminoso. Y no se le logró dar como es, y se divide en ese grupo, que es el papado, prácticamente sale otro grupo, y entre ellos se empiezan a atacar y el Señor milagrosamente todo esto dice que todo obra bien para con sus hijos. Es aquí cuando el Señor empieza a actuar y a obrar porque había un momento de oscuridad tan grande que el Señor necesitaba, todavía no le había llegado el momento acá al hermano Militz y entonces necesitaba entregar este mensaje de la justificación por la fe y esto se va a ir viendo más adelante. Probable aquí está, bueno, la división que la hermana Elcira está mencionando, porque después se evidencia esa gran división acá en dos líneas papales, hasta tres. La línea azul, la de arriba, la línea amarilla que gobiernan en Roma, la línea verde que posteriormente sacan que solamente son dos papas, ¿sí? Y el mundo queda hasta con tres papas. O sea, ahí se ve esa guerra que está mencionando Elcira, que ya veremos en la tarde un poquito de estos papas. Entonces, bueno, bendito sea el Señor, Militz regresa a Praga y crea una escuela de predicadores. Impresionante cómo él tiene las cosas tan claras, ¿no? O sea, uno dice, o sea, todo el plan lo hace el Señor Jesús, él solamente va siguiendo lo que le van diciendo y mire que pareciera que, o sea, cuando uno lo ve con ojos humanos, dice, no, este tipo, mire cómo todo le sale bien, sí, no, no es él, es el Señor Jesús. Por eso él sabe lo que va a pasar, o sea, es que él llega de Roma y enseguida sabe que tiene que hacer una escuela de predicadores, él sabe que no iba a morir en Roma. Ya el Señor le había dicho. Hace recordar a Jesús y a Wycliffe. Vimos en Wycliffe que después de tantos problemas y después de tanto tiempo, el Señor le dice a él que ahora va a hacer la traducción de la Biblia a su idioma. Y lo mismo pasó con el Señor Jesús, a que me voy a referir, cuando dice acá que unos monjes mendicantes habían predicho al pueblo desde el púlpito de que Militz perecería en la hoguera y se esperaba alguna forma de muerte después de estar en esa prisión, ¿no? Pero definitivamente la hora la fija el Señor, la hora y la forma. Lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, se intentaron matarlo y despeñarlo después de que estaba predicando en una sinagoga, pero no iba a morir ahí porque esa no era la forma en que el Padre había predicho la muerte de Jesús, que ya pues ya sabemos, ¿no? Entonces yo lo veo aquí que aunque estaba predicho, aunque estaba en la prisión y era pues todo el mundo ya pensaba que iba a morir, pues no, porque es el Señor el que decidía si ya había acabado su misión en la tierra, ¿no? Solo una pequeña aclaración, en la Biblia no dice la forma en que iba a morir Jesús, no estaba predicha la forma, No, me solo refiero que iba a ser. a que no iba a ser de esa forma que lo despeñaran, pues.
no era el tiempo. No era el tiempo, exacto. Sí. Bueno, a Militz, el hermano Militz, crea una escuela de predicadores al cual pertenecen unos 200 o 300 hombres que formaban ese grupo y no tenían esas reglas monásticas que tenían los monjes tradicionales. Entonces ahí se empiezan a diferenciar porque ya no hay esas leyes de que ayuno los lunes, no, porque eso ya, él ya entiende la justificación por la fe, ¿sí? Escuela sabática con el folleto. Sí, ¿me entienden? Como que todo cuadriculado para todo el mundo tiene que hacer lo mismo. No, ahí ya es una comunidad abierta, es bonita, dependiendo de la forma de ser de cada uno, Militz lo pone a hacer algo, ¿sí? No todos sirven para lo mismo por el carácter, el Señor pone a cada uno en un sitio diferente. También se ayuda mucho a los pobres, se les da mucha ayuda. Europa en ese momento hay mucha pobreza. Entonces, por medio de esa obra también Militz hace, por derecha, digamos, hace esa otra obra con los pobres, de ayudarlos, de darles el abrigo y todo esto, y sobre todo con los inviernos tan fuertes en Europa. Quería corregir algo que estaba meditando acá con el Señor, algo que yo tenía como la idea errónea en cuanto a la forma que tú dijiste. Sí, realmente no me ha puesto a pensar en eso. La forma tampoco era la crucifixión. Esa no era la forma en que debía morir Cristo. No estaba predicho eso tampoco. La crueldad tenía que No. ser así. Solo como una oveja llevada al matadero, dice Isaías 53. Bueno, vamos a acabar la historia. Ya nos quedan, hermanos, solo 2 diapositivas y terminamos esta parte de Militz. Finalmente, sus enemigos, los monjes mendicantes, lograron reunir de sus sermones 12 artículos que según ellos eran heréticos y los enviaron al papado en Aviñón para que el papa, que entonces era Gregorio XI, los condenara como herejía. El papa envió una carta al emperador Carlos IV diciendo: recientemente hemos sabido por el informe de varias personas dignas de crédito que un cierto sacerdote, Militz, antes canónico en Praga, bajo el ropaje de la santidad, pero con espíritu de temeridad y de engreimiento, se ha arrogado la vocación de predicar, que no le corresponde, y se ha atrevido a enseñar abiertamente en vuestros dominios muchos errores, que no solo son malos y temerarios, sino también heréticos y cismáticos, extremadamente maliciosos y peligrosos para los fieles, especialmente los sencillos. Termine con la siguiente, hermana Lucy, que hace parte del mismo relato, por favor. Listo. Cuando la bula del Papa llegó a Praga, el arzobispo estaba confundido. Hizo citar a Militz y se quejó ante él de su perplejidad. Militz, sin embargo, permaneció perfectamente tranquilo en la conciencia de su inocencia y pidió al arzobispo que tuviera valor, ya que su conciencia estaba tranquila. Puso su confianza en Dios y en el poder de la verdad. Estos triunfarían sobre cualquier asalto. Fue a Aviñón en el año 1374, pero murió allí mientras su causa estaba aún pendiente. En estos mismos años de los grandes trabajos de Militz, su obra fue grandemente seguida por Conrado de Waldhausen, quien fue acusado por el papado de poner al pueblo en conmoción, comenzando desde Roma, la sede de la silla apostólica, en el año del jubileo, y enseñando a través de toda Austria hasta esta ciudad de Praga. Gracias, hermano. Bueno, Militz finalmente es citado con una bula papal. ¿Okay? Los monjes mendicantes porque se dedican a mendigar, de ahí viene la palabra mendigo,
que eran sus acérrimos enemigos, bueno, hicieron de todo hasta que lograron con el Papa mandar esa bula. Ese Papa es el último de Aviñón, este Gregorio XI, ¿ok? Que gobernó el 1371 al 1378. Y él entonces, él es el último Aviñón que logra llegar a Roma y muere en Roma, ¿ok? Y después de la muerte de él se desata la guerra más terrible allá. Pero entonces los monjes mendicantes se las arreglaron para que ese papa mandara esa bula a Praga. Y bueno, el arzobispo pues, quedó un poco confundido ahí. Militz le dijo, no se preocupe, no hay problema, voy a ir a Aviñón. Y así fue. Fue allá a Aviñón en el 74, pero nunca le resolvieron nada y al parecer murió allá apresado, en Militz. De ahí sale otro hombre, Conrado de Waldhausen. Ok, ese Conrado de Waldhausen es otro reformador de la línea de Militz, que también fue acusado por el papado. Sí, bueno, con estas palabras que acaba de leer la hermana Lucy. Entonces, esa es como la historia de este hombre Militz. Ok, esta es la historia de este hombre Militz. Cuando pasan estos acontecimientos, estalla el cisma de estos papas. Es curioso cómo la historia se va como enganchando, ¿no? Y al morir Militz y seguir con Waldhausen, que también muere por esa misma, un poquito más adelante, estalla esta guerra acá en Roma y se divide el mundo católico y todo el mundo se divide. O se hace más evidente la división, ¿no? Porque ya está dividido. Porque Gregorio XI muere en Roma y es cuando los romanos exigen que el próximo papa sea romano. Ya no más papas franceses, ya no más Aviñón. Exigen que sea romano. Y les dicen a los cardenales bajo amenaza de muerte que si no eligen papa romano, los van a despedazar. Los cardenales están reunidos en Roma y el pueblo les dice, o eligen papa romano, o ustedes no salen vivos de acá. Así fue. Y la turba, mientras ellos estaban en conclave, la turba está afuera gritando, romano, romano, tiene que ser romano. Todo el tiempo así está esta gente. Los cardenales eligen a un italiano porque no hay ningún romano. Y con eso ellos se libran. Y ese italiano es Urbano VI. Y entonces todo el pueblo queda enardecido y feliz y todo, y posesionan a Urbano VI. Pero los cardenales dicen, no, nos obligaron, ese nombramiento no vale porque lo hicimos bajo presión, nos tocó por salvar nuestra vida. Cuando los cardenales ya estaban a salvo, ellos eligieron a otro papa llamado Clemente VII. Y así el mundo quedó dividido en dos. La línea azul es de los papas de Aviñón, que siguieron a Aviñón, y la línea amarilla los que siguieron en Roma. ¿Ok? Entonces, unos países apoyaron a la línea amarilla, otros países apoyaron a la línea azul. Y ese fue, digamos, lo que sucede justo después de la muerte de Militz. Se divide en dos el papado. ¿Ok? Y queda el mundo dividido en dos. Bueno, entonces, ese es como la parte final, digamos, de este ciclo, de este reformador de la vida, este reformador. Y bueno, ya veremos si la hermana también Elcira nos explicará un poco más de este grupo, de esta división, de esta guerra entre papas, que queda acá. Entonces los invitamos, hermanos, en la tarde, muy cordialmente, para seguir la historia que viene este discípulo. A ver, este discípulo. Estamos hablando de Militz, ¿no? Aquí, en esta diapositiva encontramos los tres reformadores del siglo XIV. John Militz, Matías de Hanoff, que es su discípulo, y Conrado de Waldhausen. ¿Dónde? En Bohemia, que es donde estamos, acá la partecita roja, ¿sí? Que antes hacía parte de Alemania, pero que ahora es un país aparte. Entonces, John Militz, Matías de Hanoff, Conrado de Waldhausen. Vamos a ver algo de Matías de Hanoff, no hay mucha información de él, solo 2 diapositivas. Conrado de Waldhausen no hay información, entonces ahí lo dejamos y seguimos con Juan Haas. ¿Ok? Ese es como el plan. No se lo pierdan. Hermano, Sí, señora.
mí se me trata de confundir el origen de ellos. O sea, Wycliffe era alemán Wycliffe es inglés. a inglés. Sí. A ver, voy a Este, poner el mapa por acá. Mills es que al fin que no hay, Militz, Bohemia. Bohemia. pero ese es territorio Eso es alemán. Eso alemán. es República Checa hoy en día. Bohemia es Y República Checa. Juan Haas Bohemia. también, o sea, también alemán. Jerónimo igual, que lo O sea, acompañaba. ya no son alemanes. No, estos no son alemanes. Sí, son bohemios. Pasa que Alemania queda acá, aquí al ladito, y ellos recién se separaron, por así decirlo. Entonces son bohemios. ¿Qué es Bohemia? República Checa. Gracias. Eso. Acá Pero entonces están estos tres y luego Juan un Haas. poquito. Sí, señora. Ellos, o sea, en ese tiempo, en ese año, vendrían siendo, digamos, Alemania. No, es Bohemia ya. Ya se conoce como Bohemia y hay rey de Bohemia aparte del rey de Alemania. Ya es otro país. Pero Bohemia sale de Alemania, ¿sí? Como decir que Colombia y Venezuela en algún tiempo fueron un solo país y luego se dividen en dos. Sí, pero en Eso. ese tiempo ya estaban divididos. Ya. En este tiempo ya Bohemia es un país independiente, pero hace parte del gran imperio, Sacro Imperio Romano, germánico. ¿Sí? El imperio está formado por varios países, Francia, Alemania, Inglaterra. No, Francia, Alemania, Suiza, Austria y Bohemia. Ese es el imperio. Pero cada país tiene su rey. Y de entre esos reyes, uno de ellos es emperador. Así es que funciona la cuestión en ese momento. Entonces, Bohemia ya es un país aparte en esa época de John Militz, ya es Bohemia. Y tiene su rey, el rey de Bohemia, tiene su arzobispo de Bohemia, tiene todo como un país. Lo que pasa es un país más pequeño, pero es un país aparte. Sí, pronto, alta en la tarde, mostramos otro mapita un poquito más completo. Yo voy a buscarlo aquí del siglo XIV para que veamos cómo estaba la situación geopolítica. Listo. Bueno, hermanos, vamos a orar si no hay más. Bendito Dios, Padre eterno, muy agradecidos y agradecidas contigo por permitirnos aprender cada día más, Señor, esta historia que es necesaria aprenderla y que deja grandes enseñanzas para nuestra vida, tanto intelectual como espiritualmente, que es lo más necesario. Gracias por los lindos testimonios que aquí se han escuchado, porque tu mano poderosa ha estado con cada uno de los del grupo, los amigos que también se conectan y que muchas veces también dejan sus pedidos y te agradecen por todo lo que tú haces. Gracias, oh Señor, por este nuevo día que nos das, un día de reposo, un día de verdadera conexión contigo, con el cielo, Señor, y también con nuestro prójimo. Gracias por el alimento que nos espera, este alimento material. Y gracias por este suculento alimento que hemos tenido espiritual. Todo te lo agradecemos por tus dulces méritos, Señor Jesucristo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén.